Pasos a seguir. El yo. En la India, cuando los candidatos a la iniciación de la ciencia de Yoga Raya solicitan instrucción de los yogis, se les da una serie de lecciones con el propósito de ilustrarlos acerca de la naturaleza del verdadero yoe, instruirlos en el conocimiento secreto mediante el cual pueden desarrollar la conciencia y reconocimiento del yo. Se les demuestra el modo de desechar el conocimiento erróneo o imperfecto de su real identidad. Hasta que el candidato domina esta instrucción, o por lo menos hasta que la verdad queda grabada en su conciencia, se les niega instrucción más extensa, porque hasta que no despierta a la conciencia de su real identidad no es capaz de comprender el origen de su poder y, por lo tanto, de sentir en su interior el poder de la voluntad, en que descansan las enseñanzas de Yoga Raya. Los yogis no se satisfacen con que el candidato forme simplemente un claro concepto de su real identidad, sino que insisten en que deben sentirla, percibir el verdadero yo de modo que esa conciencia forme parte de su vida diaria, y la comprensión consciente prevalezca en su mente y alrededor de la cual giren todos sus pensamientos y acciones. Para algunos candidatos este reconocimiento llega como el resplandor de un relámpago en el momento en que la atención se dirige hacia él, mientras que en otros casos es necesario que sigan un riguroso curso de preparación antes de adquirir dicho grado de conciencia. Los yogis enseñan que hay dos grados de este despertar consciente del verdadero ser. El primero, al cual llaman la conciencia del yo, es la plena conciencia que el candidato obtiene de su real existencia, que le hace conocer que es una entidad real con vida independiente del cuerpo, que continuará a pesar de la destrucción del cuerpo. El segundo grado, que ellos llaman la conciencia del yo soy, es la conciencia de su identidad con la vida universal, en relación con ella y su contacto, con toda vida manifestada y no manifestada. Estos dos grados de conciencia llegan a su tiempo a todos los que huellan el sendero. A unos les llega repentinamente, a otros como un amanecer gradual. A muchos les llega con auxilio de los ejercicios y prácticas del Yoga Raya. La primera lección que los yogis dan a los candidatos para instruirlos y elevarlos al primer grado arriba mencionado es, que la suprema inteligencia del universo, el absoluto, ha manifestado al ser que llamamos hombre, la superior manifestación en este planeta. El absoluto ha manifestado infinidad de formas de vida en el universo, incluso mundos distantes, soles, planetas, etc., siendo muchas de estas formas desconocidas para los habitantes de este mundo e imposibles de concebir por la mente del hombre ordinario. Pero estas lecciones nada tienen que ver con la parte de la filosofía que trata de estas miríadas de formas de vida, porque están dedicadas al desenvolvimiento en la mente del hombre de su verdadera naturaleza y poder. Antes de que el hombre intente resolver los secretos del universo externo, debe dominar el universo interno, el reino del ser. Entonces puede y debe proceder a adquirir el conocimiento externo como dueño que exigen sus secretos, más bien que como esclavo que mendiga las migajas de la mesa del conocimiento. El primer conocimiento para el candidato es el conocimiento del yo. El hombre, la superior manifestación del absoluto en este planeta, es un ser asombrosamente organizado, aunque la mayoría de las gentes conocen muy poco de su verdadera naturaleza. Comprende en su estructura física, mental y espiritual, lo superior y lo inferior. En sus usos se manifiesta casi la forma de vida mineral, pues en ellos hay efectivamente sustancias minerales. La vida del cuerpo físico se parece a la de la planta. Muchos de los deseos y emociones físicos son iguales a los de los animales y en el hombre poco desarrollado predominan y se sobreponen a la naturaleza superior, que apenas se manifiesta. Además, tiene el hombre una serie de características mentales que le son propias y no poseen los animales. Y además de las facultades mentales comunes en mayor o menor grado a todos los hombres, tiene latentes facultades superiores que cuando se manifiestan y expresan lo transforman en superhombre. El desenvolvimiento de estas facultades es posible a cuantos han alcanzado la etapa adecuada de evolución, y el deseo y anhelo del estudiante por esta instrucción lo causa la presión de las facultades latentes que pugnan por actualizarse en la conciencia. Además, la admirable voluntad, débilmente comprendida por quienes ignoran la filosofía yogística, es el poder del ego, su derecho por nacimiento del absoluto. Pero, aunque estas cualidades mentales y físicas pertenecen al hombre, no son el hombre mismo.
Antes de que el hombre sea capaz de dominar, regir y dirigir sus facultades, sus instrumentos de expresión, debe conocerse a sí mismo y distinguir entre el yo y el no yo. Esto es lo primero que ha de hacer el candidato. El yo es la chispa divina emanada de la sagrada llama. Es el Hijo del Divino Padre. Es inmortal, eterno, indestructible, invencible. Posee en sí poder, sabiduría y realidad. Pero como el niño que contiene en sí al futuro hombre, la mente del hombre es inconsciente de sus cualidades latentes y no se conoce a sí misma. A medida que despierta y desarrolla el conocimiento de su real naturaleza, manifiesta sus cualidades y conoce que el absoluto se las confirió. Cuando el yo comienza a despertar, aparta de sí todo lo adyecticio que, en su estado semidespierto, había considerado como suyo y desecha todo el no yo, dejando al yo independiente y libre del cautiverio de sus envolturas. Luego las reasume y hace uso de ellas. Al considerar la pregunta ¿qué es el yo?, detengámonos primero a examinar lo que usualmente quiere decir el hombre cuando dice yo. Los animales no poseen la sensación del yo. Son conscientes del mundo externo, de sus propios deseos, ansiedades y sensaciones animales. Pero su conciencia no ha alcanzado la etapa del yo. No son capaces de pensar de sí mismos como entidades separadas ni reflexionar sobre sus pensamientos. No poseen la conciencia de la chispa divina, del ego o verdadero ser. La chispa divina está oculta en las formas inferiores de la vida y aún en las formas inferiores de la vida humana, por las muchas envolturas que interceptan su luz. Pero allí está siempre. Duerme en la mente del salvaje y a medida que éste se desarrolla, principia a despedir su luz. En los candidatos lucha porque su resplandor penetre a través de las envolturas materiales. Cuando el yo principia a despertar de su sueño, comienza a ver el mundo tal como es y a reconocerse en realidad y no como falseado ente de sus sueños. El salvaje y el bárbaro apenas son conscientes del yo. En punto a conciencia, son como superiores al animal y su yo se contrae a las necesidades del cuerpo, la satisfacción de los apetitos, el halago de las pasiones, el bienestar personal, la expresión de la lujuria, etc. En el salvaje el yo se concentra en el aspecto inferior de la mente instintiva. Si el salvaje pudiera analizar sus pensamientos diría que el yo es el cuerpo físico, con ciertos sentimientos, necesidades y deseos. El yo del salvaje es un yo físico, y el cuerpo su forma y substancia. No solo es esto cierto en el salvaje, sino que hasta entre los llamados civilizados encontramos muchos hombres en este estado. Han actualizado las potencias mentales del intelecto, pero no viven en su mente, sino que las usan para la satisfacción de sus deseos y apetitos corporales y viven realmente en el plano de la mente instintiva. No pueden hablar de mi mente, o de mi alma, desde la alta posición de un maestro que conoce su yo, sino desde el punto de vista del hombre que vive en el plano de la mente instintiva, muy por debajo de las facultades superiores. Para ellos el cuerpo es el yo. Su yo está cautivo de los sentidos y de las sensaciones. A medida que el hombre adelanta en cultura y civilización, sus sentidos se agudizan, se educan y se satisfacen solamente con refinadas percepciones mientras que el hombre inculto queda perfectamente satisfecho con las materiales y groseras satisfacciones de los sentidos. Mucho de lo que llamamos educación y cultura no es más que una forma refinada de halagar los sentidos en vez de un verdadero adelanto de conciencia y desenvolvimiento. Es cierto que el maestro y el estudiante adelantado poseen sentidos muy activos, que a menudo aventajan en mucho a los del hombre ordinario, pero los desarrollaron por el dominio de la voluntad haciéndolos sirvientes del ego en vez de dueños. A medida que el hombre avanza en la escala de la evolución tiene superior concepto del yo. Usa su mente y razón, y se traslada al plano mental y su mente se manifiesta en el plano del intelecto. Encuentra que hay en él algo superior al cuerpo. Halla que su mente es más real que su cuerpo físico, y en los momentos de pensamiento profundo y de estudio es capaz de casi olvidar la existencia del cuerpo. En esta segunda etapa, el hombre queda perplejo. Encuentra problemas que le piden solución, mas tan pronto como cree haberla hallado, se le presentan en una nueva faz y necesita explicar su explicación.
La mente, aun cuando no esté regida y dirigida por la voluntad, tiene un valor asombroso. Pero el hombre da vuelta alrededor de un círculo y comprende que continuamente está enfrente de lo desconocido. Esto le perturba, y cuanto mayor es su libresca erudición, más se conturba. El hombre de escaso conocimiento no ve muchos problemas que se presentan a la atención del de más conocimiento, en demanda de solución. Las torturas del hombre de vigorosa mentalidad, que ve los problemas y la imposibilidad de resolverlos, no puede imaginarlas quien no las ha sufrido. El hombre en este grado de conciencia cree que su yo es la mente, con el cuerpo por compañero inferior. Conoce que ha progresado, pero su yo no responde a los enigmas y preguntas que le conturban y llega a ser muy desdichado, pues con frecuencia se sume en el pesimismo y considera la vida mala y desagradable, como un castigo y no como una bendición. El pesimismo pertenece a este plano, porque ni en el físico ni en el espiritual arraiga el pesimismo. El hombre sensualizado no tiene tales inquietudes de pensamiento, porque está casi enteramente absorto en la satisfacción de su naturaleza animal, mientras que el de evolucionada mentalidad cree que su mente es un instrumento y no su verdadero ser, y conoce que es imperfecto en su presente grado de evolución, que tiene en sí la llave de todo conocimiento, acumulado en el ego, y que la mente educada, cultivada, desarrollada y guiada por la voluntad, puede adquirirla a medida que evoluciona. Por esto el hombre adelantado no se desespera, y reconociendo su real naturaleza y posibilidades, al paso que despierta a la conciencia de sus poderes y capacidad, se ríe de sus antiguos desalientos e ideas pesimistas y las desecha como vestidos usados. El hombre en el plano de conciencia es como un elefante que no conoce su propia fuerza. Podría destruir barreras e imponerse en casi todas las circunstancias, pero ignorante de su verdadera condición y poder. Puede dominarlo un débil chicuelo o le asusta el crujido de una rama o el roce de un pedazo de papel. Cuando el candidato recibe la iniciación y pasa del plano mental al espiritual, percibe que el yo es superior al cuerpo y la mente, que de instrumento le sirven. No adquiere este conocimiento por razonamiento puramente intelectual, aunque sea con frecuencia necesario para ayudar al desenvolvimiento y lo empleen los maestros. Pero el verdadero conocimiento sobreviene como una forma especial de conciencia. El candidato llega a ser consciente del yo y pasa a las filas de los iniciados. Cuando el iniciado pasa al segundo grado de conciencia y principia a reconocer su relación con el todo, cuando comienza a manifestar la expansión del yo, está en camino de ser maestro. Procuraremos indicar al candidato los métodos de desarrollar la conciencia del yo, el primer grado de la obra. Damos los siguientes ejercicios o disciplina de desarrollo para que los practique. Hallará que si sigue consciente y cuidadosamente estas instrucciones adquirirá suficiente grado de conciencia del yo para alcanzar superiores etapas de desenvolvimiento y poder. Lo necesario es que el candidato sienta en sí el despertar de la conciencia o percepción del yo. Gradualmente llegará a las superiores etapas de la conciencia del yo, porque una vez en el sendero no hay retroceso posible. Puede haber detenciones en el camino, pero no se pierde lo una vez obtenido. La conciencia del yo, aun en sus fases superiores, es solo un paso preliminar hacia la iluminación, que significa el despertar del iniciado, el reconocimiento de su positiva conexión y relación con el todo. La visión total de la gloria del yo, es solo un débil reflejo de la iluminación. Desde el momento en que el candidato reconoce completamente el yo, es un iniciado que penetra en la aurora de la iluminación y da el primer paso en el camino del maestro. La iniciación es el despertar del alma en el conocimiento de su real existencia, la revelación de la verdadera naturaleza del alma y de su relación con el todo. Después de obtener los albores de la conciencia del yo, el candidato es más capaz de alcanzar los medios de enaltecer su conciencia en un grado todavía superior. Es más capaz de actualizar sus latentes facultades, regir sus estados mentales y manifestarse como centro de conciencia e influencia que irradia al mando externo, que siempre busca ávidamente tales centros en cuyo alrededor girar. El hombre debe dominarse antes de que pueda influir en los demás. No hay camino llano y fácil de desenvolvimiento y poder. Cada paso se ha de dar a su debido tiempo y cada candidato debe dar el paso por sí mismo y por su propio esfuerzo. Pero le ayudará la mano protectora de los maestros que recorrieron el sendero antes que él y conocen justamente
cuando han de tender su mano protectora para alzar al candidato por encima de los sitios escabrosos. Conviene que el candidato preste suma atención a la instrucción siguiente, pues toda es muy importante. No prescindir de parte alguna, porque tan solo exponemos lo necesario, y tan brevemente como es posible. Poned atención y seguid la instrucción con todo cuidado. Habéis de dominar esta lección antes de que podáis progresar. Y la debéis practicar, no solamente ahora, sino en muchas etapas de la jornada, hasta obtener la completa iniciación e iluminación.